Hola a todos, en este video ya vamos a concluir el tema número 4, el tema de espacios con producto interior, y para concluirlo pues lo vamos a concluir precisamente con una aplicación que incluye muchos de los conceptos que hemos tratado hasta el momento, tanto en este tema como en los que lo anteceden, ¿sí? Es un tema de aplicación, pero que antes de llegar a la aplicación, toda la deducción que vamos a hacer a una ecuación para una ecuación que vamos a llegar, pues en esa deducción vamos a utilizar muchos de los conceptos que hemos tratado aquí y que en cada uno de los temas yo les mencionaba que esto lo íbamos a utilizar en el tema de mínimos cuadrados, pues ahorita es cuando lo vamos a utilizar, ¿no? Lo primero es establecer pues a qué nos referimos cuando hablamos del método de mínimos cuadrados, para qué nos sirve ese método de mínimos cuadrados, ¿sí? Y precisamente nos sirve para construir un modelo matemático, ¿sí? ¿Cuándo vamos a recurrir a este método? Bueno, en muchos problemas de ingeniería, de otras áreas, es muy común que nosotros tengamos datos que, por ejemplo, nos está aportando la naturaleza o cierto fenómeno físico, o incluso ahorita que estamos en una contingencia por una pandemia, pues es muy común que tengamos mucha información y que esa información nosotros tenemos que representarla en un modelo matemático. En un modelo matemático para que en dado caso me permita tomar decisiones a futuro, ¿sí? Este modelo matemático pues puede ser tan riguroso o incluir varios conceptos que tenga una buena precisión, o puede ser algo así tan simplista, y todo dependerá de qué aplicación le vamos a dar a ese modelo matemático. Aquí vamos a ver uno muy sencillo, pero las bases que tiene este modelo muy sencillo pues se pueden extrapolar y son los mismos conceptos que manejan ya modelos muy robustos. También esto yo los invito a que investiguen un poco acerca de conceptos de Machine Learning, donde básicamente lo que se hace ahí es que nosotros le aventamos información a la computadora en grandes cantidades, información que en principio nosotros no encontramos cómo se correlaciona, y vamos a dejar que la computadora sola construya un modelo matemático que aproxime el problema. Y lo que nos va a regresar entonces es información mediante ecuaciones, o depende del modelo, y que nos va a servir a nosotros estrictamente para toma de decisiones. Por ejemplo, vamos a concentrarnos aquí en la gráfica que tenemos en la izquierda. Ustedes pueden imaginarse que esto puede ser información de lo que sea, algún fenómeno de la naturaleza, de lo que sea, ¿no? Y que tenemos una serie de puntos. Y que, por ejemplo, el último punto que tenemos, pues está en este dato para X, ¿no? ¿Qué pasaría si yo quisiera aproximar o tener una idea de qué va a pasar para un dato de X que esté como por acá? Ya no tengo información en puntos, que se supone que es la información que a lo mejor yo obtuve mediante observación o mediante experimentación o alguna actividad cotidiana. ¿Qué pasaría entonces si yo quisiera aproximar algo que incluso se sale de esa información? Pues lo que podríamos hacer es proponer una función, ¿sí? O una ecuación, buscando que esta ecuación pues se parezca mucho a lo que yo tengo aquí como distribución de información. Que en dado caso, como esta va a ser una ecuación dada por una función, o sea, va a ser un modelo matemático, yo pudiera sustituir, dicho en términos muy simples, el valor que tengo aquí de x y encontrar el valor que está aproximando esta función. Estaría pues más o menos por ahí. Y eso me podría servir para la toma de decisiones. Esto lo repito viéndolo en términos muy simples. Obviamente cuando el fenómeno es tan complicado como el caso que poníamos de una pandemia, pues no va a ser así de sencillo como aproximar una línea recta y ya está, ¿no? Hay muchos fenómenos atrás que se consideran, muchas variables, no nada más se aproxima mediante un solo enfoque, y hay de verdad matemáticas muy, muy robustas atrás de todos esos modelos, ¿no? Y esta estructura de la función que va a tener, yo la puedo definir, yo puedo proponer una función como una línea recta, o puedo asignarle un polinomio de tal grado, y entonces voy construyendo aproximaciones. Entonces, evidentemente, lo que a nosotros nos va a interesar, pues es construir una buena aproximación de la dispersión de datos mediante un modelo matemático pues que se parezca mucho a estas dispersiones que tengo. Lo ideal pues sería encontrar una función que conectara todos los puntos. Pero cuando tengo problemas que involucran grandes cantidades de información sin una correlación evidente o aparente,
pues los puntos pueden estar muy dispersos, ¿no? Entonces yo no puedo proponer una función que conecte a todos los puntos. Entonces aquí tenemos que empezar a manejar el concepto de asumir cierto error. Es decir, yo me voy a equivocar. Esta línea recta evidentemente no está conectando a ninguno de los puntos que yo quería conectar. Me estoy equivocando. Lo mismo ocurre acá. Y aunque yo me ponga a aumentar indiscriminadamente el grado de la función, pues posiblemente siempre me voy a estar equivocando. ¿Cuánto me voy a equivocar? Pues yo siempre me voy a querer equivocar lo menos posible. Y para eso es que nos va a servir el método de mínimos cuadrados. El método de mínimos cuadrados nos va a permitir precisamente proponer esa función, ¿sí? Garantizándonos que no va a existir otra función con esa estructura. Por ejemplo, si yo digo una línea recta, no va a existir otra línea recta que mejor aproxime sus puntos. De toda la infinidad de rectas que yo podría ponerme a dibujar aquí, esta línea recta que nos va a arrojar el método de mínimos cuadrados es la que tiene el menor error posible. No va a haber otra mejor aproximación de líneas rectas que la que nos está dando este método. Y para establecer de dónde salen estas ecuaciones, que al final son las que vamos a utilizar, especialmente estas dos, pues vamos a ver y utilizar varios conceptos que hemos trabajado a lo largo del curso. Entonces, como introducción, vamos a proponer un problema bien sencillo donde nos están dando tres puntos, ¿sí? Los puntos P1, P2 y P3, donde P1 es igual a 1,2, P2 es igual a 2,2 y P3 es igual a 3,4. Estos puntos de forma gráfica pues los podríamos ver así. Y lo que nos piden es conectarlos mediante una línea recta. Entonces, si yo quisiera conectar estos tres puntos, me doy cuenta que no lo voy a poder hacer mediante una línea recta. Lo podría hacer mediante dos, pero mediante una sola línea recta, pues no lo vamos a poder hacer, ¿no? De simple vista nos damos cuenta que eso es una actividad imposible. Entonces, la forma en la que yo les construí aquí las notas es que les voy poniendo ciertas preguntas que nos podríamos ir haciendo. ¿Sí? Yo les sugiero que primero leamos la pregunta y tratemos de reflexionar un poco acerca de la respuesta. La primera pregunta era si es posible resolver este problema, pues evidentemente no. Basta con graficarlos para darnos cuenta que la tarea de conectar estos tres puntos mediante una sola línea recta es una actividad imposible, ¿sí? Para que eso pudiera suceder, pues los puntos tendrían que ser colineales, ¿no? Es decir, este punto P sub índice 2, por ejemplo, tendría que estar aquí, que es por donde cruzaría una línea entre P1 y P3. Ahora, ¿qué pasa matemáticamente? ¿Por qué matemáticamente no se podría resolver este problema? Bueno, para platicar esto, vamos a imaginarnos, vamos a olvidarnos de los puntos 2 y 3, ¿no? Que solamente contamos con el punto P1 y nos piden atravesar una línea recta que pase, que contenga a ese punto P1. ¿Sí? La pregunta es cuántas líneas rectas ustedes podrían dar como respuesta a ese problema. ¿Sí? Y la respuesta pues es infinitas, ¿no? Por ejemplo, a mí se me ocurre poner una línea recta por aquí, podría proponer otra línea recta por aquí, podría proponer otra línea recta por aquí. Bueno, esta ya no me salió tan recto, pero es una línea recta, otra línea recta por aquí. Es decir, hay infinitas líneas rectas que yo podría proponer y que todas ellas van a contener al punto P1. Si yo veo esto matemáticamente, el sistema de ecuaciones lineales asociado a este problema de pasar una línea recta por un punto es un sistema compatible e indeterminado. ¿Por qué? Porque tiene infinitas soluciones, ¿sí? Como los muchos sistemas compatibles indeterminados que hemos resuelto aquí en el curso, este sería uno de ellos. Hay infinitas soluciones, solamente tengo una condición y hay dos variables. ¿Por qué hay dos variables? Porque nosotros sabemos que la función o una de las funciones que me representan una recta pues es igual a y igual a mx más b, es decir, depende de la pendiente y de la ordenada al origen. Y entonces como solamente tengo una condición y dos variables, es un sistema que es compatible indeterminado, porque sí va a tener solución, pero va a tener infinitas soluciones, y de una de las variables que yo imponga, entonces la otra se va a ver alterada. Entonces ese sería el primer problema que hay que tener en mente. Ahora vamos a platicar acerca de, vamos a olvidarnos solamente del punto P3 y que sí nos están dando los puntos P1 y P2. Nos pide lo mismo. Ahora proponer una ecuación de la recta que contenga a estos dos puntos.
¿Cuántas rectas podremos proponer que contenga estos dos puntos? Pues nos vamos a dar cuenta que solo hay una. ¿Y qué es esa ecuación? ¿O qué es esa recta? Esa es la única recta que va a contener dos puntos. Matemáticamente, ¿qué está ocurriendo? Pues que mi sistema de ecuaciones lineales tiene dos ecuaciones y dos incógnitas, y sí existe una solución y que esta solución es única. Solamente hay una recta que puede contener a estos dos puntos. Entonces estoy hablando de un sistema que es compatible, determinado, porque sí tiene solución y la solución es única. Pero entonces, ¿qué pasará cuando me piden, ahora sí nuestro problema que nos están pidiendo, que es conectar una línea recta, o conectar estos tres puntos mediante una línea recta? Ya vimos que solamente por inspección visual nos damos cuenta que eso es imposible, pero matemáticamente, ¿qué estará ocurriendo? Bueno, que el sistema de ecuaciones que vamos a tener para resolver este problema va a ser incompatible, es decir, no existe solución. Y este es en el sistema que nos vamos a concentrar. Entonces vamos a sacar tres ecuaciones. Les decía, esta es la ecuación que vamos a utilizar para la recta, y igual a mx más b. M es lo que conocemos como pendiente, perdón, ¿sí? La pendiente. Y b es lo que le vamos a estar llamando como la ordenada al origen, es decir, el valor de y cuando x vale 0, que sería donde corta la recta que vamos a trabajar, el eje de las y, por así decirlo. Entonces la ecuación 1 viene dada por la información del punto número 1. El punto número 1 me dice que tiene un valor de y igual a 2, perdón, y de x igual a 1. Si yo sustituyo aquí, entonces tendría que 2, que es el valor de y, es igual a m porque x vale 1 más b. Para el punto número 2, tengo que x y y valen 2. Entonces mi ecuación me quedaría 2, que es el valor de y, igual a 2m, porque 2 es el valor de x, más b. Y la última ecuación, pues es para el punto 3,4. Entonces quedaría 4, que es el valor de y, igual a 3 veces m más b. Esas serían mis tres ecuaciones. Si ustedes intentan resolver esto por cualquier método, se van a dar cuenta que el sistema no tiene solución. Es imposible. Y entonces, así como habíamos establecido desde el problema visto solamente de forma gráfica, pues no se puede atravesar una línea recta que contenga los tres puntos. ¿Qué se puede hacer? Bueno, muchas veces en ingeniería es bien común que nosotros demos solución a problemas que no la tienen, ¿sí? Esta solución evidentemente no es una solución analítica, se va a convertir en una aproximación. No le podemos llamar con todo rigor solución porque no va a satisfacer todas las condiciones del problema. Si nosotros vemos cada uno de estos puntos, lo podríamos ver como una condición, ¿sí? Cuando yo tenía solamente una condición, podría proponer infinitas soluciones. Cuando tenía dos condiciones, solamente podía proponer una solución. Y ahora que tengo tres condiciones que no puedo relacionar con, ya particularizando el problema gráfico, con una línea recta, entonces tengo tres condiciones con las cuales no puedo proponer ninguna solución. Podría proponer, por ejemplo, una línea recta que corte estos dos puntos. Y entonces es una línea recta que contiene al punto 1 al punto 3. Satisface estas dos condiciones, pero esta no. También podría proponer una línea recta que corte a los puntos 2 y 3. Y esa va a ser una línea recta que satisface las condiciones 2 y 3, pero la 1 no. O podría proponer incluso una línea recta que no corte ningún punto, pero que trate de pasar cerca de los tres puntos. Entonces ahí ni siquiera no voy a satisfacer ninguna de las tres condiciones o de las tres ecuaciones que están acá. Entonces yo voy a proponer una aproximación. De entrada yo sé que me voy a equivocar, voy a tener un error. Como ingenieros entonces muchas veces nos vamos a enfrentar a problemas que de esa manera no van a tener solución o que es imposible que conozcamos esa solución analítica o real de un problema. ¿Por qué? Porque muchas veces tenemos incertidumbre desde los datos de entrada. Muchas veces que resolvemos ejercicios en el pizarrón, pues siempre el profesor nos da los datos de entrada y nos dice que vamos a resolver cierto problema para ciertas condiciones que se pueden dibujar en el pizarrón y nos da los parámetros ya completamente en los cuales nosotros podemos resolver el problema. Pero resulta que cuando egresamos, ¿sí?, muchas veces nos damos cuenta que hay mucha incertidumbre de dónde salen esos parámetros. Ese número que el profesor anotó muy fácil en el pizarrón y se considera en este factor igual a tanto, ¿sí?,
Muchas veces nadie sabe de dónde sale, o se sabe de dónde sale, pero no hay suficiente información para poderlo proponer con certeza, sobre todo si nuestro problema es muy particular. Por ejemplo, si nos vamos a materiales, pues podemos utilizar parámetros como un módulo de elasticidad, ¿sí? Y ese módulo de elasticidad, usualmente en los libros nos dice, considera un módulo de elasticidad igual a tanto, ¿sí? Pero luego egresamos y nos damos cuenta que en realidad, incluso a nivel laboratorio, hay dispersiones muy grandes para ese módulo de elasticidad. Entonces, si nosotros consideramos uno, ya estamos asumiendo de entrada un error, porque no sabemos si eso es una realidad representada a nuestro problema. Y así hay muchas condiciones entonces que nosotros vamos a enfrentar y que no vamos a poder solucionar un problema de forma analítica. No vamos a poder proponer una solución real al problema. Entonces muchas veces hacer ingeniería se convierte en aproximar, pero aproximar controlando el error. Si nosotros no hiciéramos esto, pues no tendríamos, por ejemplo, computadoras cada vez más capaces, edificios más altos en zonas sísmicas o muchas cosas, ¿no? Entonces, como ingenieros es de hecho una virtud el ser capaces de decir, bueno, no se puede, pero yo voy a proponer algo para que se pueda. Y sé que me voy a equivocar, pero tengo que controlar o estoy seguro de que el error que existe es el menos posible, el menor posible. Y es de lo que se trata mínimos cuadrados. Entonces aquí yo les propuse tres rectas que surgen de forma muy obvia. Una que corte dos puntos, otra que corte otros dos puntos distintos y una tercera que no corte a ninguno. Esas tres rectas, si las trasladamos a formas de ecuación, pues la ecuación que corta los puntos 1 y 3 va a ser igual a x más 1, y igual a x más 1. La que corta los puntos 2 y 3 va a ser igual a 2x menos 2. Y una tercera va a ser igual a x más 2 tercios. Esta tercera, que es la línea azul, no corta ninguno de los tres puntos. Entonces son tres rectas que se nos pueden ocurrir. En realidad hay una infinidad de rectas. Yo podría proponer esta línea azul en lugar de haberla propuesto con esa ecuación, con una distinta que a lo mejor hace que nos quede algo así, o un poco más para acá, o lo que a mí se me ocurra, ¿no? Hay infinitas rectas que yo podría proponer como aproximación a este problema. Entonces, de entrada vamos a trabajar con esas tres. ¿Cómo podríamos elegir de estas tres? Que es la siguiente pregunta. ¿Cuál de estas tres será la mejor? ¿Sí? En principio yo podría creer que, bueno, cualquiera de las que corta dos puntos va a ser mejor que esta que ni siquiera está pasando por ninguno de los tres puntos. Pero tenemos que encontrar una forma de decir que una recta es mejor que la otra. Es decir, una forma de que nosotros podamos calibrar el error y asignarle un error a cada recta y que me haga que yo pueda comparar. Que es para eso que nos interesa los conceptos de métrica de espacios vectoriales, el hecho de que yo pueda definirle una norma a un vector o establecer distancia entre dos vectores, por ejemplo, que eso lo hemos platicado mucho, pues es para establecer qué tan semejantes son dos vectores. A menor distancia, pues son más similares. Si la distancia es muy grande, son muy diferentes. Entonces vamos a involucrar estos conceptos que hemos platicado. ¿Cómo podríamos entonces medir el error que tenemos aquí? Quizás resulte más evidente. Es que bueno, vamos a concentrarnos en la línea azul, en esta gráfica que yo les puse aquí abajo. Estos círculos representan los puntos originales, es decir, los puntos por los cuales yo quería que pasara esta línea recta y que no va a pasar por los tres. Entonces vamos a asumir que existe un error en aproximar al punto 1, que es este que estamos llamando aquí E1, que es la distancia que existe entre donde está pasando realmente la recta y donde debería de haber pasado, o por donde a mí me hubiera gustado que pasara esa línea recta. Un error 2, que va a estar asociado al punto 2 bajo el mismo concepto, la distancia que existe entre el punto 2 donde realmente está y donde está pasando la ecuación para ese valor de x. Y mismo caso para E3. Entonces cada línea recta va a tener tres errores. Si aquí existieran 4 puntos, 5 puntos, 6 puntos, pues esta cantidad de errores va creciendo. De tal suerte que si para un punto la línea recta sí pasa por ahí, pues el error para ese punto sería 0. Entonces cada recta va a tener tres errores. ¿Qué puedo hacer yo para comparar esos errores? Pues vamos a caer a un concepto que ya hemos platicado aquí en el curso, en este tema de espacios con producto interior. Vamos a agrupar a esos tres errores en un vector.
un vector E que va a contener entonces a los errores E1, E2 y E3, que son los que platicamos ahorita. Y cada recta entonces ahora va a tener un vector de errores. Este, por ejemplo, lo podríamos llamar como E1, si va a estar asociado a la recta 1, que sería esta línea verde. E2 si va a estar asociado a la línea roja. Y E3 si va a estar asociado a la línea azul. Entonces voy a tener tres vectores. ¿De qué man si esos vectores yo sé que contienen como miembros a errores, estos que son los errores, de qué manera podría comparar cuál error es más grande de cada una de las rectas? Pues seguramente ustedes ahorita ya están respondiendo que con la norma. Si yo calculo la norma de este vector, ¿sí?, lo que voy a obtener es un escalar. Por definición la norma me da un escalar, recordando que la norma entonces es el producto interior del vector consigo mismo elevado a una potencia de un medio. Y un escalar entonces asociado ya a cada recta sí lo voy a poder comparar. Aquella que tenga el escalar más grande, pues lo que voy a decir es que tiene un error, va a tener el error más grande. Y me voy a quedar con aquella recta que entonces tenga el error más pequeño de estas tres. Y es lo que se está haciendo aquí, ¿no? Entonces yo calculo la norma de ese vector E, así como lo definimos, entendiendo que este es un vector en R3 porque contiene tres errores. Si aquí existieran 4 errores, estaría en R4. Si aquí son 10 puntos, estaría en R10. No pasa absolutamente nada. Nosotros hemos trabajado con espacios vectoriales así de genéricos, ¿no? Lo trabajamos en R3 porque es lo que podemos manipular en el pizarrón algebraicamente, pero si se imaginan que esto lo va a resolver una computadora, pues no importa que sea un espacio vectorial de dimensión muy grande, ¿sí? Nos va a interesar la norma, ¿sí? Entonces la norma decíamos que era el producto interior del vector consigo mismo elevado a una potencia de un medio. Para el producto interior usual en R3, esto se calcularía de la siguiente manera, perdón. Sería E1 por E1 más E2 por E2 más E3 por E3 elevado a una potencia de un medio, una expresión que podríamos escribir así. Entonces lo que a nosotros nos interesa pues es equivocarnos lo menos posible, ¿no? Queremos entonces que este número sea lo más pequeño posible, idealmente cero, pero decíamos que en un problema ingenieril real a los cuales ustedes se van a estar enfrentando, siempre nos vamos a estar equivocando, en la mayoría de ellos nos vamos a estar equivocando, ya sea porque la expresión matemática no tiene solución o porque no contamos todavía con las herramientas para solucionarlo y nos vamos a tener que proponer una aproximación al problema. Por eso va a ser muy importante su asignatura de análisis numérico. Entonces nosotros queremos que esto sea lo más pequeño posible, ¿no? ¿Y cuándo va a ser más pequeño esto? Pues cuando estos errores E1, E2 y E3 sean muy pequeños, ¿sí? Y eso se traslada ya en términos de esta ecuación en que este E1 al cuadrado sea muy pequeño, este E2 al cuadrado sea pequeño y este E3 al cuadrado también sea pequeño. Es decir, queremos que sean los mínimos posibles para que esto nos dé la cantidad o la magnitud o la norma más pequeña posible. Entonces, como queremos que estos cuadrados, porque al final es una suma de cuadrados, sean muy pequeños, pues de ahí es que se le empezó a nombrar a esto como el método de mínimos cuadrados, que es lo que estamos buscando. Entonces podemos tabular el error que existe para las tres rectas posibles. Por ejemplo, para la ecuación igual a x más 1, tenemos tres errores. ¿De dónde salen esos tres errores? Pues lo podemos ver en GeoGebra. Esta sería la ecuación número 1. La ecuación número 1 decíamos que sí cortaba a los puntos 1 y 3. Eso significa que en el punto el error 1 y el error 3 pues son 0. Si está pasando por ahí, entonces es 0. Para el punto número 2 dice que hay una distancia de menos 1. La ecuación de esta línea verde pasa por un valor de y igual a 3, tiene un valor de y igual a 3 cuando x vale 2, cuando en realidad debería de tomar un valor de y igual a 2. Entonces hay un error de una unidad, que es el que aparece aquí. Yo calculo entonces la norma del vector que puedo construir con esos tres elementos, me doy cuenta que la norma va a ser igual a 1. Ahora me voy con la recta que cortaba los puntos 1 y 3. Perdón, 2 y 3. Entonces en 2 y en 3 tiene error igual con 0, pero existe una distancia de 2, ¿sí?, para el punto 1. Aquí para un x igual a 1, el valor que debería de tomar en y es 2, pero está tomando 0. Entonces hay una distancia de 2. Si yo calculo entonces ahora sí la norma de este vector con los tres errores,
este vector en R3, voy a obtener una norma de 2. Y lo mismo para la tercera ecuación, la ecuación que en principio no tocaba ningún punto y que nosotros podríamos haber creído, bueno, esta es la peor recta porque ni siquiera está cortando ninguno de los 3 puntos. Pero si yo calculo los errores, en realidad son más pequeños que los que existían acá, de tal suerte que si al final calculo la norma de este vector que contiene los 3 errores, ahora ninguno de estos es 0 porque no corta ningún punto, me doy cuenta que a pesar de todo eso, el error es menor. Y que si yo tuviera que tomar una decisión entre estas 3 rectas, pues me tendría que quedar con esta. Porque esta es en la que me estoy equivocando menos. Menos de estas 3. Entonces es una forma de calibrar el error y de tomar decisiones de cuál es la mejor aproximación. Pero esta solamente es una comparación para 3 rectas que a mí se me ocurrieron al ver el problema, ¿no? De forma muy sencilla, pues una que corte 2 puntos, otra que corte otros 2 puntos distintos y una que no corte a ninguno de los 3 puntos. Pero entonces, ¿cómo vamos a encontrar la recta que mejor aproxime a esos 3 puntos de la infinidad de rectas posibles? Porque aquí yo podría seguir proponiendo rectas de forma infinita, calculando el error y a lo mejor voy a encontrar una mejor que esta. Entonces, ¿cómo saber cuál es la mejor opción? Ya viéndolo en términos de la infinidad de rectas que yo podría proponer. Y aquí es donde vamos a recurrir entonces a conceptos de álgebra lineal. Bueno, a más conceptos de álgebra lineal porque ya los estamos involucrando. A partir del sistema de ecuaciones que ya habíamos visto de dónde sale y que decíamos que es incompatible este mismo que construimos aquí con las ecuaciones y cada uno de los puntos, que es incompatible, no tiene solución. Vamos a partir de este sistema. ¿De qué se trata el método de mínimos cuadrados? De agarrar un sistema que es incompatible, que no tiene solución, vamos, digamos, a forzar a que el sistema sí tenga solución, garantizando que cuando hagamos ese traslado de un sistema que es incompatible, llevarlo a que sea compatible, garantizando que el error que existe, porque hay un error, el sistema de forma original es incompatible y no tiene solución. Si nosotros vamos a forzar a que sea compatible y tenga solución, significa que lo vamos a alterar. Lo vamos a alterar de cierta forma. Y entonces la solución que yo encuentre ya no es la del sistema original, sino la del sistema que construí con base en los cambios que propuse. Entonces esa parte de cambiarlo me está generando un error. Y yo quiero que ese error entonces sea lo menor posible. Entonces vamos a partir del sistema que es incompatible. Lo que vamos a hacer primero es escribirlo en forma matricial, así como lo venimos haciendo desde álgebra. Le vamos a llamar a la matriz de coeficientes, que entonces esa matriz va a tener a todos los coeficientes de las incógnitas. En este caso las incógnitas siguen siendo m y b. ¿Por qué? Porque con eso yo puedo describir una ecuación de una recta. Y lo que yo quiero entonces es la recta que mejor aproxime esa serie de puntos que me están dando. Entonces los coeficientes para la ecuación 1 van a ser 1, 1, la ecuación 2 es 2, 1 y la ecuación 1 es 3, 1. Tal suerte que la matriz A pues es esta que tenemos aquí. Si seguimos la estructura de un sistema de ecuaciones escrito en forma matricial, lo que sigue es multiplicar esta matriz por un vector que se conoce como el vector de incógnitas. Entonces aquí van a estar contenidas tanto la pendiente como la ordenada al origen, que es este vector que tenemos aquí. Y y es el que comúnmente se le conoce o como vector de resultados o vector de términos independientes, que entonces va a contener a todo lo que está, en este caso del lado izquierdo de la igualdad. Usualmente vemos los sistemas escritos de aquí que tenemos igual a el resultado del lado derecho, ¿no? Y como lo construimos para que se parezca a las ecuaciones de la recta, entonces está del lado izquierdo, pero ya sabemos que no pasa nada si lo volteamos. Entonces este es el vector de términos independientes. Y así es como yo puedo escribir a un sistema de ecuaciones en forma matricial. Ahora, si nosotros hacemos un poco de manipulación del lado derecho, entendemos a la matriz A por el vector de incógnitas, sería esta expresión que tenemos aquí. Nada me limita a que yo la pueda escribir de esta forma. ¿Sí? Si yo resuelvo esta operación, me voy a dar cuenta que es lo mismo que tengo de este lado. ¿Por qué? Bueno, yo sé que multiplico renglón por columna. Entonces, este término estaría multiplicando a m y este estaría multiplicando a b. Me paso al siguiente renglón, este término estaría multiplicando a m y este estaría multiplicando a b, este estaría multiplicando a m y este a b.
que significa que toda esta columna siempre va a estar operándose con M y toda esta segunda columna siempre va a estar operándose por B. Entonces eso me permite escribir al sistema de ecuaciones de esta manera. ¿Por qué me sirve escribirlo de esta manera? Porque si me doy cuenta, lo que tengo aquí es una combinación lineal. M, pues en realidad al ser una pendiente de una recta, pues es un número real, ¿no? Para nuestros fines es número real. B es la ordenada al origen, que también tiene que ser un número real, es decir, son escalares que salen del campo del espacio vectorial R3, en este caso. Acuérdense que estoy trabajando en R3 porque tengo 3 puntos, pero bien podría ser R4, R5 y lo que sea. Entonces tengo una combinación lineal donde los vectores van a ser las columnas de esa matriz de coeficientes. Y mi combinación lineal quedaría de esta manera: M por C1 más B por C2. Es decir, no hemos hecho otra cosa más que hacer una manipulación algebraica del lado izquierdo para escribir esto como combinación lineal de las columnas. Ahora, en el video de transformaciones lineales, en el que le llamamos extra, ahí yo les hablaba de este tipo de representaciones de los sistemas de ecuaciones lineales, donde establecíamos algo que vamos a utilizar aquí y que va a ser muy importante. Aquí no nos hemos metido para nada con el vector de resultados, solamente manipulamos el lado izquierdo del sistema de ecuaciones. Algo que se platicaba en ese video era que, bueno, para que el sistema fuera compatible, y que además fue un ejercicio de demostración para su examen, para que el sistema sea compatible, es decir, que tenga solución, el vector de resultados o de términos independientes, es decir, este vector y, se tendría que formar como combinación lineal de las columnas. Es decir, yo podría encontrar el valor de m y b, que al final se van a estar combinando linealmente con las columnas y que como resultado me van a dar el vector y. Es decir, y tendría que ser linealmente dependiente de las columnas. Dicho en otras palabras, y tendría que pertenecer al espacio columna de la matriz. O si vemos esto como una transformación lineal, pues al recorrido. Pero como estamos en el tema de espacios con producto interior, vamos a concentrarnos en el espacio columna. Si el vector y o el vector de resultados o de términos independientes no pertenece al espacio columna, es decir, no se puede formar como combinación lineal de las columnas, el sistema es incompatible. ¿Qué es lo que está pasando en este caso? Este vector y no se puede generar como combinación lineal de la columna C1 y C2, es decir, no puedo encontrar a M y a B, no puedo encontrar la solución del sistema. ¿Qué quiero yo entonces? Pues yo quiero forzar a que el sistema sí tenga solución y me voy a concentrar en el uso de esta propiedad. Voy a cambiar al vector y de tal forma que el sistema sí tenga solución. En el momento que yo lo cambie, el nuevo sistema que yo encuentre solución no va a ser el mismo que el original, y ahí es donde va a estar mi error, ¿sí? Pero ahorita vamos a platicar cómo vamos a garantizar que este error sea el menor posible. Entonces, ¿qué conclusiones podemos establecer hasta el momento? Bueno, esto es lo que yo les comentaba. Si y pertenece al espacio columna, significaría entonces que puedo formar a y como combinación lineal de las columnas, y el sistema sí tendría solución. En la realidad no está así el sistema, por eso es que me estoy metiendo en tantos problemas para aproximar la mejor aproximación del problema. Vamos a llamar a ese espacio columna como W. Y W es un subespacio de R3. Si recuerdan el ejercicio extra de su examen, se trataba de demostrar que se podía formar un subespacio por el conjunto de todos los vectores que hacían que el sistema así fuera compatible. El conjunto de todos los vectores de términos independientes que hacían que un sistema así tuviera solución, que fuera compatible. Entonces no hay ningún problema en que llamemos a W como un subespacio de R3, además de que es el espacio columna. ¿Sí? Entonces, ¿qué hicimos aquí? Tomamos al espacio columna y le vamos a llamar W a partir de ahora. ¿Por qué W? Ahorita vamos a averiguar por qué, para que podamos establecer conclusiones con lo que ya hemos visto anteriormente. Y entonces, ¿qué podemos saber del sistema de ecuaciones? Que si yo agarro el vector y así como está, este de aquí, yo sé que pertenece a R3, pero sé que no pertenece a W. ¿Por qué? Porque si sí perteneciera a W, el sistema sería compatible y sí podría encontrar una recta que conecte a los 3 puntos. En este caso no la puedo encontrar, entonces no pertenece a W. ¿Qué voy a buscar? Pues voy a buscar un vector que le voy a llamar y asterisco, que también pertenezca a R3,
pero que este sí pertenezca al subespacio W. ¿Por qué? Porque en el subespacio W, por así decirlo, viven todos los vectores de términos independientes que harían que este sistema sí tenga una solución. Es decir, ahí es donde están las infinitas rectas que yo podría construir, que no conectan a los tres puntos, pero que en dado caso las podría proponer como una aproximación al problema. Y todas esas rectas o todos esos vectores de términos independientes pues viven o están en este espacio W. Entonces este vector que yo busco definitivamente tiene que estar en ese subespacio. Y este vector yo lo quiero sustituir por este que no pertenece a ese subespacio porque el sistema es incompatible. Ahora, además de todo esto, yo no lo puedo cambiar así nomás por cualquiera porque quiero de toda la infinidad de rectas aquella que me garantice que me voy a equivocar lo menos posible. Entonces, ¿cuál será ese vector que me garantice que me voy a equivocar lo menos posible? ¿Sí? Si se fijan, mi problema se parece mucho a algunos que ya hemos resuelto. Tengo originalmente un vector y que pertenece a R3, pero que no pertenece a un subespacio. Yo quiero encontrar un nuevo vector que también pertenezca a R3, pero que sí pertenezca a un subespacio. Y además, quiero que estos dos sean lo más parecidos posible. Cuando hablábamos de parecidos o de distinción, yo les decía que podíamos utilizar el concepto de distancia. Si la distancia tiende a cero, significa que mis vectores son muy parecidos. Si mi distancia es muy grande, entonces tengo vectores muy distintos. Pues yo quiero que la distancia que exista entre este vector y este vector y asterisco que yo voy a suponer o a encontrar sea la menor posible. ¿Qué podríamos hacer entonces? Entonces aquí yo les dejo la pregunta un poco al aire, que lo reflexionen un momento, y yo creo que ya podemos darnos cuenta que de lo que estamos hablando es de la proyección, ¿sí? Mi problema entonces es este. Yo estoy en un espacio vectorial R3, repetimos, porque tengo 3 puntos. Si yo tuviera 5 puntos, esto sería R5, perdón, aquí es R3 con superíndice, ¿sí? Sería R5, R6 si tuviera 6 puntos y así. Existe un subespacio W que acabamos de definir como el espacio columna de la matriz de coeficientes. En términos ya más simples, cualquier vector que yo encuentre que pertenece a W, ¿sí?, va a tener la propiedad de que si yo lo cambio por este vector Y, si yo sustituyo por el vector de resultados, lo que voy a encontrar es que el sistema sí tiene solución. Sin importar qué vector yo sustituya que pertenezca a W, el sistema sí va a tener solución. Ahora, de toda la infinidad entonces que yo puedo encontrar aquí, me interesa aquel que sea lo más cercano a Y. Y es el vector original, aquel que me hace que el sistema sea incompatible. Entonces vamos a hacer uso del teorema de proyección porque ya platicábamos en el video anterior que no hay vector más cercano a Y. De toda la infinidad de vectores que hay en W, el que va a ser más cercano a Y es precisamente su proyección. Cualquier otro vector va a tener una distancia más grande que la que existe entre y su proyección, que es este teorema que platicábamos como el teorema de proyección. Entonces este es el que yo estoy buscando. A mí me interesa encontrar la proyección de Y sobre este subespacio W, que es el subespacio donde viven todos los vectores de términos independientes que hacen que el sistema sí tenga solución. Visto de forma esquemática, aquí viven todo el conjunto de rectas que yo puedo proponer. Aquella que me garantiza que me voy a equivocar lo menos posible es la proyección. Y otra propiedad muy importante pues es que yo sé que esto es una proyección ortogonal, entonces aquí tengo un vector. Lo que puedo notar es que este vector lo que va a hacer es el error. Esta distancia que existe entre el vector y su proyección entonces va a ser el error. Mientras más grande significa que mi recta tiene un error muy grande. Yo lo que quiero es de todos los errores posibles pues quedarme con el más pequeño y va a estar calibrado por esta distancia. Esta distancia que sería la magnitud de este vector. Este vector que ya lo platicamos también en el video anterior, que ya sabemos que sí pertenece al complemento ortogonal. Y es el vector que podríamos entender como aquel vector que conecta, por así decirlo, al vector Y y su proyección. Si yo le saco entonces la norma a este vector, lo que tendría es el error que existe entre este vector y la propuesta de su proyección.
Entonces esto pertenece al complemento ortogonal. Aquí ya vamos a utilizar entonces el concepto de complemento ortogonal para involucrar en la deducción de la ecuación que estamos buscando. Entonces sabemos que ese vector y menos la proyección de y sobre w es un vector que pertenece al complemento ortogonal. Lo vamos a definir, sabemos que es un vector en R3 como x1, x2 y x3. ¿Qué propiedades podría cumplir a este vector? Bueno, si pertenece al complemento ortogonal significa que es ortogonal al subespacio. Si ustedes recuerdan cómo encontrábamos el complemento ortogonal, pues nuestro primer paso siempre era proponer una base del subespacio, es decir, una base del subespacio W. Yo ya puedo saber que este subespacio W es de dimensión 2 para mi problema. ¿Por qué? Porque decíamos que este subespacio W es el espacio columna de la matriz. ¿Y cuántas columnas tengo en la matriz? Tengo dos columnas y puedo notar muy sencillamente que son linealmente independientes. Entonces esto es una base del espacio columna. Entonces aquí yo podría llamar a este como el vector C1 y a este como el vector C2 y eso sería una base del subespacio W. ¿Qué hacíamos para encontrar el complemento ortogonal? Bueno, se proponía un vector cualquiera del subespacio, perdón, del espacio, y se evaluaba el producto interior con los vectores de la base del subespacio y se igualaba a cero. ¿Qué significa? Que si yo tomo entonces a este vector que ya sé que pertenece al complemento ortogonal y evalúo su producto interior contra C1 y C2, que es la base del subespacio W, tengo que llegar a un valor igual a cero. Y es lo que se tiene aquí. C1 y C2 como columnas de la matriz A. Sí las conocemos, pero para darle un sentido más general lo estoy llamando con las letras A11, A21, A31, que representan la posición que ocupan en la matriz A. Acuérdense que estas son las columnas de la matriz A. Entonces, si yo evalúo el producto interior, lo que voy a obtener para el producto interior usual, que es el que estamos utilizando en todo el problema, pues sería A11 por X1, A21 por X2 y A31 por X3. Toda esta expresión igual a 0. Mismo caso, solamente cambiando para el vector para la segunda columna y voy a obtener esta expresión. Que no va a ser muy difícil de notar, que si yo agarro la matriz de coeficientes A transpuesta, que está aquí, si yo la transpongo y la multiplico contra ese vector x1, x2, x3, que es el vector del complemento ortogonal, este de aquí, yo podría llegar a este mismo resultado de estas dos ecuaciones si multiplico la matriz A transpuesta por ese vector. Recordando que el vector lo propusimos como x1, x2 y x3. ¿Sí? Voy a llegar a estas mismas dos ecuaciones. Entonces yo lo puedo igualar al vector 0. ¿Sí? Y entonces escribo todos estos productos interiores que tengo aquí de forma matricial. Esto sería especialmente útil si yo aquí tengo muchos puntos, entonces estas expresiones empiezan a crecer bastante y va a ser más sencillo que lo trabajemos en forma matricial. Entonces vamos a partir de esta expresión. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Bueno, tengo la matriz de coeficientes A transpuesta, tengo a este vector que yo sé que pertenece al complemento ortogonal del subespacio W y está igualado al vector 0. ¿Cómo puedo entonces? Ya lo que tengo aquí es garantizada la ortogonalidad. ¿Por qué tengo garantizada la ortogonalidad? Porque este vector ya sé que es ortogonal al subespacio W, ¿sí? Porque está definido de esta manera. ¿Qué significa eso? Si ustedes recuerdan, y esto es bien importante y me gustaría que sí quedara bien claro, a un vector y nosotros vimos que lo podríamos escribir de forma única mediante la suma de un vector que pertenezca al subespacio más un vector que pertenezca al complemento ortogonal. Y que entonces si yo ya conocía estos dos, pues bastaba un despeje de esa suma para encontrar al vector que pertenece al complemento ortogonal, o si conocía a estos dos, pues bastaba igual un despeje de esa suma para que yo pudiera conocer a la proyección. Haciendo uso de esta propiedad, si yo ya tengo a estos dos, si yo ya los conozco, en este caso no es que los conozca, pero están, digamos, están impuestos en esta ecuación, ¿sí? Aquí está garantizada la ortogonalidad. Significa que si yo sustituyo a este vector con la estructura que debería de tener cualquier vector del subespacio W,
que sabemos que es entonces perteneciente al espacio columna y que su estructura pues tiene que ser A por U, porque esto es A por U. Entonces lo que yo voy a trabajar ahí de forma implícita es la proyección. Y entonces es válido que yo diga, este cambio que se hizo aquí, que la proyección le voy a llamar A por U. ¿Sí? Siendo este entonces cualquier vector del subespacio W, pero como aquí está implícita la condición de ortogonalidad, ya está metida aquí la condición y no hay otra opción más que esto sea la proyección. Entonces esta es la forma al hacer esta sustitución en la que le decimos al problema que esto es la proyección. Y que estando ahí metida la proyección por el teorema de proyección, yo sé que me voy a equivocar lo menos posible. Y lo que resta es hacer álgebra. ¿Sí? Álgebra de matrices. Esta matriz transpuesta multiplica a y por distributividad también multiplica al producto de la matriz A por U. Y entonces me quedaría esta expresión. ¿Qué me interesa a mí? Pues a mí lo único que me interesaba de todo este problema es el vector U, porque si recuerdan, U está definido con las incógnitas, que es M, pendiente, y B, ordenada al origen. Es decir, con eso yo describo la ecuación de la recta. Entonces hay que hacer lo posible por despejar a U. Primero podemos reescribir esto, como decimos coloquialmente, este que está sumando pasa restando, o podemos sumar de ambos lados de la igualdad este término. Y si invertimos la igualdad vamos a llegar a esta, que ya es una de las ecuaciones del método que estaban descritas aquí en la diapositiva. Si se fijan es la misma. O si cuando yo tengo una matriz que sí se puede invertir, ¿sí? Es decir, una solución que sea única, puedo utilizar esta ecuación, donde paso esto, como decimos igual coloquialmente, paso su inversa, multiplicando por el mismo lado, porque sabemos que el producto de matrices no es conmutativo. Y entonces llego a esta ecuación, donde de forma ya con una sola operación puedo encontrar a la pendiente y a la ordenada al origen, teniendo completa certeza de que no habrá otra ecuación de la recta que mejor aproxime esa serie de puntos, porque nosotros estamos haciendo uso del teorema de proyección. Y entonces estamos completamente seguros de que no habrá una mejor recta que aproxime esos puntos. Entonces, de esto que acabamos de platicar es de donde salen estas dos ecuaciones que ustedes las pueden encontrar en cualquier libro. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se resuelve un problema de mínimos cuadrados? Pues ahora que ya vimos de dónde salen estas ecuaciones, ya las podemos utilizar sin ningún remordimiento. ¿Sí? Y solamente vamos a sustituir. Entonces, ¿cuál es la mejor recta que aproxima a los puntos P1, P2 y P3 que nos proponía en el problema? Vamos a hacer uso de esta ecuación, que es la que acabamos de deducir. Entonces U era igual al vector de incógnitas, que en este caso son M y B. A era la matriz de coeficientes, que la tenemos definida arriba. Primero transpuesta, luego normal, y al final la vamos a invertir este producto. Después sería A transpuesta otra vez por el vector Y de términos independientes. Vamos desarrollando las operaciones, aquí se las dejo, no tiene caso ahorita que nos pongamos a hacer todas las operaciones. ¿Sí? Hay que invertir esta matriz, hay que entonces recordar cualquier proceso de inversión que a ustedes se les facilite. Les sigo sugiriendo el de la adjunta. Y al terminar todas las operaciones, pues tenemos que llegar a un vector que tenga dos filas, o una matriz que tenga dos filas y una columna, que en este caso, este sería el resultado. Entonces la pendiente m es igual a 1 y el ordenado al origen es igual a 2/3. Esta es la ecuación que mejor aproxima esa serie de puntos, ecuación de la recta. Que quede bien claro que si yo altero la estructura de la ecuación, pues entonces voy a obtener una mejor aproximación. Por ejemplo, si yo quiero aproximar esto con una ecuación que tenga grado 2, pues posiblemente, seguramente el error va a ser menor a la de esta recta. Entonces lo que hace mínimos cuadrados es que si yo le impongo la estructura de una ecuación, voy a encontrar cuál de todas las infinitas ecuaciones con esa estructura es la que mejor aproxima esa serie de puntos. Que si se fijan, esta coincide con la opción que habíamos propuesto aquí, precisamente porque es la opción que originalmente se había calculado por el método de mínimos cuadrados. Y este es el error que tenemos. No vamos a encontrar ninguna otra ecuación de la recta de la estructura y igual a mx más b que tenga un error menor a este que tenemos aquí.
Y entonces este sería el método de mínimos cuadrados. Cualquier ejercicio que ustedes encuentren en la serie, pues se resuelve solamente mediante sustitución de estas ecuaciones. Cualquiera de estas dos que ustedes quieran utilizar, entonces el problema se basa solamente en encontrar o definir cuál es la matriz A, cuál es la matriz de incógnitas, cuál es el vector de términos independientes, y ya después me brinco todo esto que es la deducción y voy a sustituir en esta expresión. Sustituyo y desarrollo todas las operaciones y al final voy a encontrar cuál es la pendiente y la ordenada al origen que mejor aproxima esta serie de datos.